Cordial saludo, soy Laura Salazar, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y hoy me gustaría compartir con ustedes un espacio donde vamos a enriquecer nuestro conocimiento y reflexionar sobre un tema muy fascinante como lo es nuestra lengua materna. En este foro académico llamado Las lenguas que nos conectan, vamos a hacernos una pregunta muy necesaria y es, ¿alguna vez se han preguntado cómo nuestra lengua influye en la manera en que pensamos, interpretamos el mundo y nos relacionamos con los demás? Desde mi perspectiva, reflexionar sobre nuestra lengua no solo implica analizar cómo nos comunicamos, sino también reconocer que a través de ella construimos una identidad, un pensamiento y una cultura. Por eso en este espacio vamos a estudiar la relación entre la lengua materna y las diferentes disciplinas lingüísticas para entender cómo el lenguaje nos conecta con nosotros mismos, con los demás y con nuestra propia realidad. Para empezar, desde la perspectiva de Eugenio Coseru, el lenguaje no debe entenderse solo como un sistema de reglas o como un medio de comunicación, sino también como una actividad humana fundamental, creativa y significativa en el sentido de la energía, que es entendida como la actividad creadora del lenguaje mediante la cual construimos nuestra experiencia del mundo. De esta forma podríamos decir que la lengua materna nos permite interpretar la realidad, ya que es el primer sistema desde el cual la comprendemos, y esto implica que no solo nombramos el mundo, sino que también lo organizamos y lo vivimos desde nuestra propia experiencia. A partir de esto, el acto comunicativo nos ayuda a entender el lenguaje como una mediación sociocultural, donde éste se articula con el contexto, la intención y la experiencia que tenemos como hablantes. Por eso la lengua no solo nos transmite información, sino que también nos permite construir un sentido a partir de lo que vivimos. Y esto nos dice que el lenguaje no refleja la realidad de forma pasiva, sino que la construye desde una perspectiva histórica y cultural. En otras palabras, cada comunidad lingüística interpreta el mundo de manera particular y esto hace evidente que la diversidad cultural esté profundamente ligada a la diversidad lingüística. En este punto yo considero que es muy interesante ver cómo en comunidades indígenas colombianas existen términos inequivalentes exactos en español, especialmente aquellos que están relacionados con la naturaleza o la organización comunitaria. Por ejemplo, en la cultura wayuu, el término puchikalu nos ayuda a entender la relación entre el territorio y la identidad comunitaria. De igual forma, expresiones como sobremesa o echar de menos en español y privacy o to miss human en inglés nos muestran cómo el lenguaje está profundamente ligado a la cultura y a lo que sentimos. Y esto evidencia que cada lengua representa una forma distinta de habitar el mundo. Por otra parte, autores como Coseru y Polo nos dicen que el lenguaje es también una actividad social e histórica, lo que significa que la lengua materna no es solo individual, sino un patrimonio colectivo que construye nuestra identidad y que se apoya en distintos niveles. Entre ellos encontramos la facultad universal, que es el lenguaje, el sistema histórico, que es la lengua, y la realización concreta, que es el habla. Aquí podríamos decir que en Colombia la diversidad de acentos y expresiones no es una fragmentación, sino una riqueza cultural que nos permite entender mejor nuestra identidad. Expresiones como camellar, irse de parche, dar papaya o echarse un tinto, así como variaciones que encontramos como buceta o colectivo, nos muestran cómo una misma realidad puede nombrarse de forma diferente según la región y cómo el lenguaje nace de la experiencia cotidiana y cultural. Esto me lleva a pensar que reconocer la lengua materna también nos ayuda a reconocer al otro desde la diferencia, lo que promueve la inclusión, el respeto y la convivencia, especialmente en contextos educativos o de migración. Ahora bien, la función metalingüística nos permite reflexionar sobre el lenguaje mismo, es decir, nos ayuda a analizar cómo se construyen y cómo se interpretan los mensajes. Dicho esto, Jacobson plantea que esta función se basa en la conciencia lingüística, ya que nos permite pensar sobre el propio uso del lenguaje.
Por otra parte, Loureda afirma que el metalenguaje nos hace más conscientes de los significados que construimos a través de las palabras. Y desde esta mirada podemos decir que la lengua materna no solo es un medio de comunicación, sino también el primer espacio cognitivo donde desarrollamos esa capacidad de analizar y cuestionar el lenguaje. Esto nos ayuda a entender que las palabras no son neutrales, sino que están cargadas de intenciones, contextos y significados. Por ejemplo, en la infancia, los niños comienzan a reconocer variaciones en lo que se refiere a la pronunciación o el uso de palabras según el contexto. Y de igual forma, en la vida cotidiana también nos damos cuenta de diferencias entre formas de hablar en contextos familiares, académicos o sociales. A partir de esto, la función metalingüística fortalece nuestro pensamiento crítico, porque nos permite analizar cómo usamos el lenguaje y también entender qué efectos tiene en la construcción de la realidad. Desde la sociolingüística, la lengua se entiende como un fenómeno social que está profundamente ligado a la cultura, la identidad y las relaciones sociales. En este sentido, Lastra señala que no existe una lengua homogénea, sino diferentes y múltiples variedades que dependen del contexto social y cultural de los hablantes. Esto nos permite comprender que el lenguaje no es solo un sistema abstracto, sino también una práctica viva que refleja la sociedad. Por eso, factores como la región, la clase social o incluso la experiencia cultural influyen directamente en la forma de hablar y de expresarnos. Por ejemplo, en Colombia la diversidad dialectal no representa un error, sino una manifestación natural del lenguaje. Sin embargo, también es importante reconocer que algunas formas de hablar han sido valoradas más que otras, lo que puede generar cierta discriminación lingüística. Y desde allí, tomando una mirada pedagógica, la sociolingüística nos aporta herramientas esenciales para la educación intercultural, ya que nos ayuda a ver el aula como un espacio de diversidad lingüística donde los estudiantes se encuentran con distintas formas de hablar, de pensar y de aprender. Esto enriquece aún más los procesos de enseñanza, pero al mismo tiempo nos plantea el reto de que el docente debe valorar las lenguas y las variedades de sus estudiantes como recursos pedagógicos que fortalecen aún más el aprendizaje y promueven la inclusión. En este sentido, esta área nos ayuda a entender que se debe generar más oportunidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes valorar y reconocer las lenguas y etnias como parte fundamental de la diversidad cultural, ya que esto nos permite generar ambientes de aprendizaje más significativos y sociedades más conscientes, donde las personas puedan reconocerse en su palabra, afirmarse en su identidad y al mismo tiempo usar el lenguaje como una herramienta que humaniza y que nos conecta con distintas formas de ser y de pensamiento. Al mismo tiempo, la sociolingüística nos ayuda a promover el respeto por todas las formas de expresión, fortaleciendo la inclusión y la convivencia intercultural. Por su parte, la multiculturalidad y la diversidad lingüística nos permiten entender la lengua como una expresión viva de la experiencia humana y la experiencia colectiva, donde se reflejan distintas formas de pensar, de sentir y de habitar el mundo. Trujillo nos plantea que el lenguaje funciona como un puente que conecta culturas, personas y formas de ver la realidad, permitiendo así el diálogo que podemos hacer entre diferentes mundos simbólicos. Esto nos ayuda a entender que cada lengua representa una cosmovisión distinta, es decir, una forma particular de interpretar la realidad, y por eso aprender una lengua no se trata solo de seguir estructuras, sino también de acercarnos a otra manera de entender la vida, la cultura y las relaciones humanas. Por ejemplo, las culturas, una misma palabra puede tener una carga emocional o social muy profunda que no siempre se traduce a otra lengua.
lo que nos muestra que el significado va más allá de las palabras y está ligado a la experiencia cultural que presenta cada comunidad. Por eso podríamos decir que la diversidad lingüística no debe entenderse como una dificultad o como una barrera, sino como una riqueza cultural que nos permite ampliar la forma de vivir y de ver el mundo. En contextos multilingües, las personas no solo aprenden nuevas estructuras gramaticales o de vocabulario, sino que también desarrollan nuevas formas de pensamiento, nuevas maneras de interpretar la realidad y nuevas formas de relacionarse con el entorno y con los demás. Esto nos lleva a reconocer que no existe una forma correcta o superior de hablar, sino múltiples formas de expresión, y todas ellas son igualmente importantes porque nos permiten responder a contextos culturales y a diferentes experiencias que tenemos en nuestro diario vivir. Ahora bien, como propuesta pedagógica tenemos una estrategia denominada Lenguas que abrazan y mundos que dialogan, la cual está basada en el enfoque socioconstructivista y el aprendizaje significativo. El propósito de esta propuesta es promover la reflexión intercultural a partir de la lengua materna como esa herramienta fundamental que nos permite reconocer quiénes somos, valorar la diversidad y construir conocimiento desde nuestras propias experiencias lingüísticas y culturales. De esta forma vemos el lenguaje como un proceso vivo que no solo nos ayuda a comunicarnos, sino también a pensar, reflexionar y comprender nuestras propias formas de ver el mundo. Para lograr esto, la propuesta se desarrolla en 3 momentos. Como primer punto, encontramos la actividad Mi habla y mi identidad. En este proceso los estudiantes analizan cómo se expresan en su vida cotidiana, qué expresiones utilizan en su entorno familiar, social o regional y qué valores culturales están presentes en su forma de comunicarse. A partir de esto, cada estudiante elabora un diario lingüístico personal donde registra expresiones propias de su contexto y reflexiona sobre cómo estas formas de comunicación están relacionadas con su identidad cultural, su experiencia de vida e incluso con su manera de habitar el mundo. Luego, a partir de este ejercicio, los estudiantes construyen narraciones basadas en sus experiencias. Estas narraciones no se limitan solo a lo escrito, sino que pueden ser representadas mediante dramatizaciones orales, relatos grabados, dibujos o ilustraciones gráficas, para así fortalecer el aprendizaje desde distintas formas de expresión y de enfoque. De esta manera queremos potenciar el uso del lenguaje como un instrumento de significado, ya que buscamos fomentar la reflexión metalingüística y reconocer la lengua como una herramienta que da sentido a la experiencia humana y que nos permite expresar ideas, emociones y significados de una manera más profunda. Luego encontramos la segunda actividad, el lenguaje en acción y contexto. En este momento tenemos como objetivo vivir el lenguaje desde la práctica y la experiencia real, entendiendo cómo éste cambia según el contexto y las relaciones sociales. Para ello, los estudiantes desarrollan un laboratorio de interacción comunicativa en el que representan distintas situaciones de la vida cotidiana con registros formales, informales, académicos o familiares. A través de esta actividad buscamos analizar cómo el lenguaje se adapta a cada contexto comunicativo, cómo podemos aprender a pensar a partir del lenguaje y cómo podemos encontrar que algunos efectos tienen significado en esa interacción que tenemos en nuestra vida diaria. Este ejercicio nos permite reforzar la comprensión de la lengua materna desde una mirada integrada de la lingüística, la sociolingüística y la metalingüística, ya que buscamos ver que el lenguaje no es un proceso fijo, sino un proceso transformador, dinámico y profundamente contextual.
Por último, encontramos la tercera actividad llamada Voces y Culturas que nos unen, la cual tiene como propósito promover ese reconocimiento y esa valoración que podemos hacer de la diversidad lingüística y cultural a través de la interacción entre la lengua materna, las lenguas extranjeras y las diferentes manifestaciones culturales que encontramos en nuestras comunidades. Para ello, los estudiantes elaboran una cartografía intercultural del lenguaje en la cual investigan e integran palabras, expresiones, símbolos y elementos representativos, ya sea de diferentes países o de otras comunidades étnicas y culturales. Luego construyen un collage lingüístico en el que relacionan estas expresiones mediante imágenes, oraciones e ilustraciones para así visualizar la diversidad como una red de significados compartidos. Durante este proceso es importante mencionar que los estudiantes pueden interactuar con sus compañeros, docentes e incluso con miembros de la comunidad para intercambiar ideas, perspectivas y conocimientos. De esta manera fortalecemos el diálogo intercultural, generamos una construcción colectiva del conocimiento y usamos el lenguaje como un espacio de encuentro y de diversidad e incluso de interacción entre culturas. Para justificar esta propuesta, queremos decir que no solo buscamos reforzar el uso de la lengua materna desde los conceptos que hemos abordado a lo largo de nuestro foro, sino que también queremos promover una reflexión integral y multidimensional del lenguaje, ya que tenemos actividades que nos permiten integrar las inteligencias múltiples, las teorías constructivistas del aprendizaje y la relación interdisciplinaria que tenemos entre estas diferentes disciplinas, y asimismo aplicarlas a distintos contextos de la vida diaria. Para concluir, la lengua materna tiene un papel esencial en la construcción que hacemos del pensamiento, la identidad y la relación con las personas. A través de ella no solo comunicamos ideas, sino que también expresamos nuestra forma de ver el mundo, nuestras experiencias y la manera en que interpretamos la realidad. De esta forma podríamos decir que el lenguaje nos permite dar sentido a lo que somos, a lo que vivimos y a cómo nos relacionamos con las personas en diferentes contextos sociales y culturales. Por eso el lenguaje debe entenderse como una herramienta social, cognitiva y cultural que nos ayuda a mejorar la convivencia, la cohesión social, la inclusión e incluso la comprensión que tenemos de la diversidad, ya que a partir de ella podemos reconocer al otro desde el respeto y valorar las distintas formas de expresión que existen en el mundo. Finalmente, reflexionar sobre nuestra lengua materna nos ayuda a desarrollar una mirada más crítica, más significativa y más intercultural del mundo. En este punto en la pantalla también podemos observar nuestro foro académico virtual, donde interactuamos con algunos de nuestros compañeros para conocer sus ideas sobre la lengua materna desde las perspectivas que hemos venido analizando, ya que queremos construir conocimiento significativo y colaborativo. De esta forma interactuamos con diferentes puntos de vista a lo largo de esta reflexión individual que hicimos sobre nuestra lengua materna y los temas que hemos abordado a lo largo de nuestro foro académico. Muchas gracias a todos por su atención y por acompañarnos.